Bienvenido al podcast Ventatregia, el podcast sobre empresa, ventas y estrategia, de la mano de nathanmanzaneque.com. Hay que venirse arriba cada semana, ¿no? Y qué mejor que empezar con aplausos. Bueno, pues vamos a hablar esta semana de algo que creo que puede ser muy interesante para la manera en la que hacemos networking, la manera en la que vendemos y la manera en la que conseguimos que la gente que quizá podría pasarnos más clientes, que podrían actuar como verdaderos conectores y que ya trabajan con el tipo de cliente que nos interesa, que quieran pasarnos recomendaciones de negocio, que quieran recomendarnos y presentarnos a clientes. Y es un aspecto realmente clave. Lo primero que suelo trabajar con empresarios y con equipos comerciales es cuando me dicen me cuesta identificar el conector que mejor me podría referenciar mi negocio. Pero cuando ya lo has conseguido y ya sabes exactamente qué conector puede pasarte más negocio, ahora el reto está en que quieran el pasar de clientes, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este principio, el que da nombre a este episodio, que es las 6 necesidades humanas básicas, y que seguramente le habrás escuchado a Tony Robbins hablar de este aspecto. Si no, te invito a que lo bucees, a que lo bichees un poquito, porque es realmente muy interesante. Y lo que voy a procurar es explicar o tratar de reflexionar en voz alta y quizá compartir algunas experiencias sobre cómo el aplicar estas 6 necesidades básicas a la forma que tienes de tratar con tus conectores y de hacer networking, eso te puede ayudar a conseguir muchas más referencias de negocio. ¿Te parece? Así que en los siguientes minutos vamos a hacer eso. Si quieres, repasamos cuáles son esas 6 necesidades básicas humanas y cuál es el principio que comparte en este caso Tony Robbins sobre cómo funciona en la psicología humana. La primera necesidad básica es certidumbre. Y básicamente significa, pues eso, el asegurarnos de que podemos evitar dolor y que podemos conseguir confort y placer, por así decir, ¿no? Y si para nosotros la necesidad de certidumbre es muy alta, pues lo que vamos a buscar es siempre sentirnos seguros, es sentirnos confortables y el huir de algo que pensamos que nos puede colocar en una situación incómoda o quizá insegura. ¿Esto qué significa? Cuando hacemos networking, cuando pensamos en un conector y la interacción que tenemos con ese compañero en un grupo de networking o con un buen cliente y queremos que nos pase clientes, lo que impide que nos pase referencias a menudo es la falta de certidumbre en cómo va a ser la experiencia. Primero, para la persona que nos presente, que podría ser un cliente potencial, y además para él mismo como referenciador, por así decirlo. Así que, ¿qué necesitamos? 2 aspectos. 1, nuestros productos y servicios tienen que despertar una sensación de seguridad muy alta, de una necesidad o una certidumbre muy alta de que son realmente buenos, de que cumplen con lo que dice la publicidad que enviamos, ¿no? O con el mensaje que lanzamos para conseguir venderlo. Eso por un lado, que tiene que haber una credibilidad muy alta en el tipo de solución que ofrecemos, en nuestra propuesta de valor. Pero es que además la experiencia que tenga ese conector a la hora de referenciarnos también tiene que tener la certidumbre de que siempre va a ser positiva. Y os pongo un ejemplo que seguramente os ha pasado alguna vez. Si tú procuras referenciar a un empresario porque crees que lo que hace pues, es razonablemente de buena calidad y dices eso, pues la verdad es que no me importa el pasar una referencia de alguien que conozco que puede necesitar ese producto o ese servicio. Pero si tú observas que esa persona a la hora de tratar las referencias o de le pasas esa referencia y por lo que sea tarda mucho en contestarle o no le contesta o lo hace pero no sabes si va a ser él mismo el que va a tratar con ese cliente que le pasas o se lo va a pasar a una chica o un chico de la oficina o a un becario o un comercial que tiene en su equipo y no sabes si va a ser él el que va a tratar a la persona. Eso te crea incertidumbre. Y el hecho de que no sepas si hay un proceso que es no solamente que sea siempre el mismo, de la misma calidad, sino que no sabes hasta qué punto va a ser una buena experiencia para el contacto, pues seguramente, como no llegas al nivel de certidumbre necesario en esa experiencia, no le vas a pasar más referencias. O vas a mirar muy mucho
qué tipo de referencia le pasas. Con lo cual, eso va a capar o va a suponer que no le vas a pasar ni la misma cantidad de negocio, si es que le sigues pasando referencias, y ni mucho menos la misma calidad de referencias. Por eso, ¿cómo es de importante para ti esa necesidad de certidumbre? Porque además no todos necesitamos el mismo grado de certidumbre en nuestras interacciones. Por eso hay empresarios, gente que se la juega y que, pues mira, no tienes necesidad tan grande. Y por otro lado hay personas que tienen una necesidad de certidumbre tan grande, pues que son, no sé, luchan mucho para ser funcionarios, porque lo único que realmente les puede satisfacer es sentir que tienen esa seguridad extrema o la máxima posible sobre cómo ganarse la vida, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el tema de nuestras fuentes de referencias, conectores. ¿Por qué a veces no nos pasan tanto negocio como nos gustaría? Pues porque les falta esa sensación de credibilidad o de certidumbre en cómo va a ser esa experiencia. Vamos a hablar ahora de la segunda necesidad básica humana que destaca Tony Robbins. Y esa es la necesidad de lo contrario. Más o menos podríamos decir. Y es la necesidad de incertidumbre, de variedad, de sorpresa, la necesidad de algo desconocido, algo que suponga algún pequeño estímulo, algún cambio. Y no sé si tú eres una persona que le da mucha importancia a la variedad. A mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho la variedad de las sorpresas, pero como dice Tony Robbins, no cualquier sorpresa, porque las sorpresas que no nos gustan las llamamos problemas. Nos gustan las sorpresas que nos gustan, las que son positivas y las que tienen un buen efecto en nuestra vida o en nuestro negocio o en cómo trabajamos. Por eso aquí estamos hablando de la necesidad de una variedad positiva o de un grado de incertidumbre manejable y que suponga que constantemente pues hay algo que supone una novedad. ¿Por qué es importante esto cuando haces networking? Bueno, piensa, por ejemplo, si estás en un grupo de networking con más empresarios, con más profesionales. ¿Te ha pasado alguna vez que hay un compañero que hace la misma presentación calcada semana tras semana, mes tras mes, año tras año? ¿No te supone que es un aburrimiento pero mortal de necesidad? Y que ya no sabes cómo decirle, muchacho, cúrratelo un poquito más, o muchacha, incorpora algo diferente. O cuando hagas una presentación, aunque tengas 3 productos y no tengas más, seguro que puedes hacer presentaciones diferentes, seguro que puedes añadir algo en esa presentación. Y ya no solamente la forma en la que comunicas. La necesidad de variedad, que es muy importante para muchas personas, supone que tus servicios, tus productos y la forma en la que los distribuyes, en la que los entregas a los clientes, no puede ser siempre la misma. También hay muchas personas que necesitan que haya un elemento de variedad o un estímulo en esa interacción. Por eso, pregúntate, en mi propuesta y además en mis interacciones cuando hago networking, ¿cómo puedo satisfacer esta necesidad de variedad? ¿Y cómo puedo determinar cómo es de importante esa necesidad para diferentes conectores, para diferentes fuentes de referencias? Si estás en un grupo de networking, para diferentes empresarios con los que hago networking de forma habitual, ¿cómo de importante es para ellos la necesidad de certidumbre por un lado y de variedad e incertidumbre por otro? Para conseguir darles una experiencia que se ajuste a lo que ellos necesitan, a lo que ellos mejor les sienta. Y dicho sea de paso, si consigues satisfacer a un grado alto 3 necesidades básicas de estas 6, ¿sabes qué efecto va a tener eso en tu cliente, en tu compañero, en el grupo de networking o en cualquier otro sitio en el que interactúes con conectores o con gente que te puede pasar negocio? Se van a volver adictos a trabajar contigo. Eso para un cliente es que querrá volver, querrá seguir comprando. Y en el caso de un conector, ¿qué significa? Que querrás seguir pasando referencias, porque la experiencia satisface al menos 3 de esas necesidades básicas a un grado notable. Vamos a hablar de la tercera necesidad básica, es la necesidad de sentirse importante, sentirse reconocido, especial, único, necesitado, que tienes un significado, ¿no? Que eres significativo para alguien o para algo. Y si esta es alguna de tus necesidades principales, seguramente necesitas y buscas y procuras el obtener reconocimiento. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, Tony Robbins dice
que el reconocimiento o este sentirnos importantes nos provee de una especie de validación que hace que nos sintamos que nos ven, nos necesitan y nos gusta sentirnos especiales de esa forma. Por eso, esta necesidad humana, la necesidad de reconocimiento, es una de las fuerzas más potentes que impulsan la conducta o el comportamiento humano. Porque además nos permite medir hasta cierto punto o analizar cómo somos de importantes, qué huella dejamos allí por donde pasamos. Esto no quiere decir que esto es así para todo el mundo. Hay personas para las que sentirse importante, pues mira, le estás en cuidado. Pero todos hasta cierto punto necesitamos que alguien nos dé reconocimiento, sentirnos importantes. Y esto que ocurre en casa, seguramente necesitas que alguien te diga que te quiere o que eres importante en su vida, también ocurre en la empresa. La gente que lo necesita más, pues necesita con mucha más frecuencia que se lo digan o que se vea reconocido de forma pública. Por ejemplo, no sé si eres una persona que te gustan los deportes y si no te gustan los deportes seguramente has oído hablar de gente famosa de los deportes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el mundo del fútbol o el soccer, si pensamos en el fútbol europeo, no sé si te suena la figura de Cristiano Ronaldo. ¿Has escuchado hablar de Cristiano Ronaldo? Esta necesidad de sentirse importante, ¿cómo crees que es de grande en una persona como Cristiano Ronaldo? Si tuvieras que dar una puntuación del 0 al 10, ¿qué le darías? Bueno, seguramente no sería una puntuación muy baja. O si piensas, por ejemplo, qué sé yo, en Trump, el presidente de los Estados Unidos, ¿qué dirías? ¿Su necesidad de sentirse importante es muy pequeñita? ¿Tiene una puntuación muy baja? ¿O muy notable, muy importante? Y seguramente conoces, en tu vida personal y profesional, conoces personas para las cuales el que les doren la píldora, el que les digan lo guays que son, cuántos saben, qué potentes, que lo que dicen y todo lo que saben y tal, es importantísimo, ¿no? Entonces, igual que en tu vida profesional procuras a tu cliente, si percibes que necesita sentirse importante, pues procuras pues reconocérselo, cuánto sabe usted, o fíjese con la experiencia que usted tiene y tal. Lo mismo ocurre cuando haces networking y trabajas con empresarios en un entorno de colaboración o cuando tienes un buen conector y quieres que te pasen más referencias. Pues tienes que reconocer hasta qué punto esta necesidad básica es importante para él o para ella y actuar en consecuencia. Pero no solamente cuando actúas con él, sino la idea o la pregunta es cómo tus servicios y tus productos, la forma en la que los entregas, el envoltorio, todo lo que pasa, además de darle el producto o el servicio, hasta qué punto le hace sentir importante a esa persona. Y de nuevo, para algunas personas será mucho más importante que para otras. Ahora pensemos en la cuarta necesidad básica del ser humano, que todos tenemos a pesar de que no les damos la misma importancia quizá o pensamos que hay que hacer cosas diferentes para satisfacer esa necesidad. Es la necesidad de conexión y de amor. Como dice la canción de los Beatles, All you need is love. Todos necesitamos amor. Es algo que hasta cierto punto más o menos todos necesitamos. Y es un sentimiento muy fuerte de cercanía o de proximidad con algo o con alguien. Entonces, ¿cómo de importante es para ti el sentirte amado, querido? Y cuando hacemos negocio, ¿crees que es muy diferente? Cuando trabajas, cuando estás haciendo networking, la verdad es que no es muy diferente. Hay muchas personas para las que es más importante que un proveedor de servicios les haga sentirse cómodos y que haya una conexión emocional en vez de que sea un producto quizás hasta más barato. Y prefieren pagar un poco más cuando tienen una buena relación de confianza, de afecto, de amistad, de conexión, incluso de cariño. Y eso es mucho más irrompible a la hora de hacer negocios que cualquier otra cosa. Y eso ocurre también exactamente cuando hacemos networking y pensamos en que un conector nos pase recomendaciones. El que haya una proximidad emocional, el que haya afecto, que se desarrolle ese afecto, una relación significativa, un poquito más profunda, eso hace que fluyan las referencias de una forma mucho mayor que cualquier otro concepto. Por eso, repasamos. Hemos hablado de 4 necesidades básicas humanas y que si nuestros productos y servicios son capaces de satisfacer esa necesidad a un grado muy alto, nuestros clientes y nuestros conectores se van a volver adictos a trabajar con nosotros, que es el objetivo. Queremos que un conector o un cliente disfrute tanto la interacción
que no solamente quiere trabajar contigo, es que la quiere compartir. Es que no le cuesta el pasarte una referencia, una recomendación de negocio, porque sabe, tiene la certidumbre de que la experiencia contigo va a ser siempre buena. Es más, no solamente es que va a ser buena, es que tiene unos toques de novedad o de sorpresa, por así decirlo, positiva, que hacen que sea todavía más disfrutable, por así decirlo, si podemos usar esa palabra. Y encima, cuidas tanto a tu cliente, le haces sentir tan importante, tan especial, y encima construir una relación de confianza tan personal que ya no solamente se siente importante, es que hay una conexión emocional. Bueno, pues esto no es todo. Tony Robbins propone que hay otras dos necesidades básicas humanas, que son, por un lado, el crecimiento y por otro lado, el sentir que hay una contribución más grande que uno mismo. Vamos a hablar en principio primero del crecimiento o del desarrollo. El crecimiento sería, o nos referiríamos a la expansión de una capacidad, de una habilidad o de algo que entendemos, una comprensión de algo, ¿no? Entonces ahora lo comprendemos más o somos capaces de llevarlo a un nivel mayor. Si esto para ti es una necesidad de las necesidades nucleares, por así decirlo, o las más importantes para ti, es algo prioritario, ¿sabes en qué se va a notar? Pues en que siempre estarás procurando hacer algo para mejorar o para ser mejor. Algo vas a estar haciendo, o leer libros, o escuchar podcasts, o ir a conferencias, o buscarás la forma de compartir espacio, compartir tiempo con personas que saben un poquito más, o que crees que te pueden aportar, o que ya están haciendo algo que a ti te gustaría hacer, y ahora quieres el rodearte de esas personas porque sabes que te ayudan a crecer, ¿no? Entonces, y eso seguramente que lo has visto. Has visto a gente con éxito en cualquier campo, en cualquier industria, en cualquier sector, y pues esas personas procuran el crecer y desarrollarse a nivel personal o a nivel profesional. ¿Qué es lo que ocurre? Esta necesidad llevada al extremo puede convertirse en algo que sea una desventaja. Y es tiene que ver con lo que conocemos ahora como FOMO. FOMO es el Fear of Missing Out en inglés. ¿A qué nos referimos? El FOMO es una obsesión por no quedarse atrás. Eso no es crecimiento. El Fear of Missing Out o FOMO, o el miedo a quedarse atrás, es una forma de... es como ser activo o hiperactivo. Esa sería quizá la diferencia. Ser activo es que llevas a cabo una actividad física, por ejemplo. Ser hiperactivo es que eso supone un problema porque dejas de hacer otras cosas importantes. Entonces el Fear of Missing Out es una adicción que supone que eres adicto a la novedad y eso te impide el llevar a cabo las cosas que realmente tendrías que hacer para tener éxito. Desatiendes tareas urgentes e importantes porque no quieres perderte algo por miedo a que eso te ayude a crecer. Entonces ese quizás es uno de los peligros que más he visto en los últimos tiempos en equipos de networking. El acudir a tantos saraos, a tantos eventos, a hacer tantas cosas que al final termina convirtiéndose en lo que he dado en llamar FOMorking, que es el cruce entre el FOMO y el networking. Entonces ese no es algo que te va a ayudar en el largo plazo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué a veces nos encontramos con que hay profesionales o empresarios con que se vuelven adictos a estas cosas? Porque satisface una o varias necesidades que ellos tienen. ¿Qué llevaría a una persona con 2 dedos de frente, con estudios y viajada, a desatender su familia o desatender su negocio y ir de sarao en sarao y constantemente haciendo cosas? Bueno, porque por un lado satisface su necesidad de certidumbre. Si yo voy a un grupo de networking, por ejemplo, o voy a un entorno en el que disfruto, tengo la certidumbre de que siempre voy a tener una experiencia positiva. Si además cada evento al que voy, cada reunión a la que asisto, cada reunión que tengo con ese empresario o grupo de empresarios, encima me hace sentir que nunca es igual, siempre hay novedades, siempre hay invitados diferentes, también satisface a un grado alto mi necesidad de variedad, mi necesidad de que haya diferencia, ¿no? De que haya incertidumbre. Además, si encima en ese entorno pues se me permite hablar en público, tengo cierto protagonismo o tengo algún cargo, eso satisface otra necesidad básica humana, que es la necesidad de sentirse importante, de sentirse pues que importas, que eres significativo para otras personas. Además,
Si con el tiempo desarrollas relaciones de confianza y hay una conexión emocional, también satisface mi necesidad de conexión, mi necesidad afectiva. Si encima estoy aprendiendo algo diferente o adquiero ciertas habilidades poco a poco, o cada X tiempo me proponen que haga algo diferente, eso puede que me haga sentir que estoy creciendo, y realmente puede ser que esté creciendo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque así reconocemos qué es lo que nos hace ser adictos a algo, y la idea es cómo podemos mantenerlo a raya para que no nos perjudique, sino que lo utilicemos de una forma que nos sirva en el largo plazo y que nos ayude a conseguir nuestros objetivos. Que no nos despiste lo más importante, y es que tu yo de dentro de 5 años o tu yo de dentro de 10 años, cuando mire hacia atrás, no te eche la bronca por cómo lo hiciste, sino que te dé la enhorabuena. Ah, pues mira, tuviste un buen equilibrio y a la hora de satisfacer estas necesidades, tu forma de trabajar, tu estrategia a la hora de conseguir clientes fue equilibrada y realmente no te costó disgustos familiares o disgustos empresariales, etcétera. Crecimiento. ¿Qué es lo que aportas tú, tus servicios o tus productos, que hace sentir a tus conectores y a tus clientes que cuando trabajan contigo crecen, se desarrollan, mejoran? ¿Qué es lo que les hace sentir de esa forma? ¿Y hasta qué grado les hace sentir que están progresando? Y no solamente eso, la relación con el conector, cuando te pasa referencias, ¿qué ocurre en esa relación, en esa interacción, que hace que tanto el conector como la referencia que te ha pasado sientan que es positivo porque satisface su necesidad de desarrollo y de crecimiento? Y bueno, pasamos a la sexta necesidad humana básica, que es contribución. ¿A qué nos referimos con contribución? Nos referimos al sentido de servicio y al enfoque en ayudar. En ayudar, en asistir a otras personas, pero de una forma altruista. En contribuir a una causa que sea mayor que uno mismo, ¿no? Este tipo de contribución es la que nos referimos. Y si esto para ti es una necesidad humana básica, también se va a notar mucho, porque seguramente eres una persona muy generosa, una persona generosa con su tiempo, generosa con sus habilidades, que estás constantemente pendiente de los demás, de que se encuentren a gusto, de que necesitan. Eres una persona que a lo mejor hasta detallista, que te preocupa cómo ayudar. ¿Y sabéis lo que dice Tony Robbins, que me encanta? The secret to living is giving. Esto en inglés rima, en español no. Es el secreto de vivir es dar. Así es lo que comenta él. El secreto de vivir es dar. The secret to living is giving. ¿Por qué? Pues seguramente es lo que haces cuando das a los demás de una forma altruista, cuando contribuyes a algo que es más grande que tú mismo, te ayuda a entender a los demás de una forma un poquito más profunda. Es más, lo que procuras es crear cambios de valor, que aporten valor a tu alrededor, ya sea en tu comunidad o en tu grupo de networking, o a los conectores con los que trabajas, o a tus clientes. ¿Y qué ocurre? De nuevo, si lo asociamos con la idea que compartíamos cuando hablábamos del punto de crecimiento, si esto lo llevamos al extremo, es posible que seas un poco mamá de todos, que dediques mucho más tiempo a cuidar a los demás a costa de tú o tu familia o tu entorno. Entonces, ¿qué necesitamos? Como en toda la vida, equilibrio. A la hora de satisfacer las necesidades de tus clientes, que no estés dejando de atender las necesidades de tu pareja, las necesidades de tu familia, o de tus amigos, o de tu propia empresa. Porque entonces lo que haces es, por vestir a un santo, desnudar a otro, ¿no? Como se dice el dicho popular español. Y ojo, esto no es que sea negativo cualquiera de estas necesidades. Todas pueden ser o positivas o negativas. Si lo piensas, por ejemplo, ahí, no sé, piensas, oye, ¿qué es lo que hace que la gente sea adicta a fumar o a las drogas? Pues mira, porque satisfacen varias necesidades. Una es, si alguien se mete una droga en el cuerpo, tiene la certidumbre de que durante unos minutos o durante unas horas lo va a pasar muy bien o va a tener un viaje, un efecto que está buscando, que está persiguiendo. Y como tiene esa certidumbre, ¡pum!, esa necesidad satisfecha. Ahora, ningún viaje es igual que el otro. Entonces la necesidad de certidumbre también la tiene, no sabe qué va a pasar, ni dónde va a terminar. Encima, cuando esa persona está haciéndolo encima
a nivel social se está drogando con otras personas, a lo mejor también está satisfaciendo la necesidad de sentirse importante cuando le ven que fuma o le ven que está abusando de esa droga. A lo mejor lo hace con más gente, con lo cual también hay una conexión emocional. Entonces, en el momento que un hábito, aunque sea malo, satisface 3 necesidades básicas humanas, nos volvemos adictos a ello. ¿Por qué fuma la gente? Bueno, pues por la misma razón. Porque a lo mejor pues, satisface esas 3 necesidades humanas. ¿Qué es lo que ocurre? A lo mejor la forma de satisfacer esa necesidad humana, en lugar de ponerte a fumar cuando necesitas relajarte, si respiraras hondo y salieras a la intemperie y hicieras algo de ejercicio, fueras al gimnasio o comieras algo más saludable, pues ni engordarías, ni te destrozarías los pulmones, ni generarías otros problemas para ti. La diferencia está en cómo crees o que se necesita o que necesitas satisfacer esas necesidades básicas. ¿Qué crees que hace falta para satisfacer esas necesidades básicas? Y ahora, la misma pregunta que nos hacemos para nuestros propios hábitos a nivel personal, nos las podemos hacer pensando en nuestros clientes. Mi experiencia, la forma que tengo de dar el servicio o el producto a mi cliente, ¿cómo le ayuda a satisfacer al menos 3, si no 6, de estas necesidades básicas humanas? Y cuando yo hago networking y cuando tengo reuniones o pienso en cómo voy a ayudar a mis conectores de cara al año próximo, por ejemplo, ¿cómo puedo planificar para satisfacer estas necesidades básicas a un grado mayor? Si ya lo estoy haciendo, a un grado mayor si cabe, para que mis conectores se vuelvan adictos a trabajar conmigo, que realmente quieran pasarme clientes, porque les estoy ayudando a un grado mucho mayor. Por eso, vamos a dar una vuelta, ¿qué te parece? En las próximas semanas, plantéate cómo puedes profundizar la manera que tienes de satisfacer estas necesidades en tus clientes y en tus fuentes de referencias, en tus conectores. Y si se te ocurren ideas, si tienes formas de hacerlo o incluso preguntas, compártelas. No tengas apuro, o bien en el blog nathanmanzaneque.com o en las redes sociales, compártelo. Plantea estas preguntas y comparte estas ideas. Espero que te haya aportado valor, en este caso el podcast de esta semana, sobre las 6 necesidades básicas y cómo pueden ayudarnos en nuestro networking. Y espero que nos veamos o que me escuches también el próximo episodio en la semana que viene. Muchas gracias por conectar. Soy Nathan Manzaneque, empresario y consultor de marketing y ventas. Si eres una persona ambiciosa y buscas un crecimiento empresarial que te ayude a conseguir tus objetivos, o quieres saber dónde poner tu foco en tu negocio en la fase de crecimiento actual de tu empresa, puedo ayudarte con consultoría, formación y experiencias de alto voltaje. Puedes acceder ahora mismo a herramientas y recursos gratuitos en mi página web nathanmanzaneque.com. Domina cada aspecto de tu liderazgo. Soy ponente bilingüe y disfruto compartiendo consultoría, formación y experiencias de alto montaje para ayudar a profesionales apasionados del crecimiento personal y profesional que quieren más claridad en sus negocios y consolidar empresas más sostenibles para una vida mucho más plena. Si necesitas una ponencia en español o en inglés que te ayude o que ayude a tu audiencia, habla conmigo, no lo dudes, porque encontraremos soluciones que se adapten a tus circunstancias y al alcance de tu bolsillo. De 3 formas diferentes, con ponencias y foros de desarrollo y grupos mastermind, a través de consultoría consultiva privada y de programas formativos a medida. ¿En qué te puedo ayudar? En marketing emocional, en ventas y resultados, en motivación y reinvención profesional, en estilos de conducta y gestión de equipos, liderazgo en la empresa y gestión del cambio, marketing por recomendaciones, venta por referencias y networking empresarial. Empieza a construir un negocio más sostenible para una vida mucho más plena. nathanmanzaneque.com